Buenas noches tengan todos ustedes, público asistente a nuestro campus virtual de la Universidad Ricardo Palma. Estamos el día de hoy cerrando este ciclo de webinars que iniciamos hace algunas semanas sobre temas de talento humano. El día de hoy vamos a tener el desarrollo del webinar denominado Repensando la propuesta de valor al empleado. Va a estar a cargo de Adriana Villalba. Su perfil de ella es el siguiente: ella es líder de consultoría para Mercer Perú, cuenta con más de 10 años de experiencia en proyectos de recursos humanos en distintos sectores empresariales y países como Venezuela, Perú, países del Caribe y Madrid, España. Eh, Adriana es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas y tiene un global MBA en la Escuela de Negocios de Barcelona, España. Adriana también ha liderado por más de 4 años el área de compensaciones y beneficios de la empresa de telecom más grande del Perú. Durante su carrera profesional, Adriana se ha desarrollado en la línea y en consultoría, siendo responsable de proyectos de diverso índole, como valoración de puestos, rediseño de esquemas de compensación variable, diseño de políticas de movilidad internacional, redefinición de sistemas de evaluación de desempeño, diseño organizacional, análisis de la competitividad y encuestas de mercado salarial. También se desempeña como docente, conferencista y facilitadora en temas ligados a recursos humanos. En este tema que Adriana aborda el día de hoy sobre repensando la propuesta de valor al empleado, nos trae un poco a la coyuntura actual que vivimos del COVID-19 y analizaremos con ella cómo se viene cambiando esta experiencia de comunicación entre organización y trabajador, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar sobre este tema con Adriana en esta hora que nos ha aceptado dictarnos esta conferencia virtual sobre repensando la propuesta de valor al empleado. Entonces, Adriana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te invitamos a desarrollar tu webinar. Adelante, por favor. Muchas gracias, Edward. Buenas noches con todo. La verdad es que me gustó mucho este tema que comentaste cuando decías o cuando mencionabas que íbamos a reflexionar acerca de la comunicación y de la experiencia empleada, porque justamente de eso se trata esta presentación. La verdad es una reflexión, y es una reflexión a la cual nos ha llevado, o mejor dicho, toda esta coyuntura nos ha impulsado, digamos, de alguna manera a avanzar en la transformación de las organizaciones. Y así como avanzamos en la transformación de las organizaciones, pues también estamos transformando de alguna forma el punto de vista de cómo vemos la propuesta de valor al empleado en las organizaciones. Entonces, digamos esto a manera introductoria. Este es un tema del que lo que sí es importante que sepamos es que antes de la pandemia, a inicios del primer trimestre de este año, les diría que entre febrero y marzo, Mercer realizó una encuesta, y es una encuesta que nosotros solemos realizar todos los años entre los meses de febrero y marzo, y lanzamos resultados alrededor del mes de mayo. Ya hablaba de la experiencia del empleado, y se hablaba de la experiencia del empleado como un punto que era clave para poder avanzar en la transformación de la gestión de recursos humanos. Y nosotros en esta encuesta, en este survey, de alguna manera le preguntamos, nosotros solemos encuestar acá a líderes globales de recursos humanos, a cabezas de las organizaciones y también a los empleados. Y de alguna manera surgió el tema de la experiencia empleado como la prioridad número 1 para los líderes de recursos humanos en el 2020. Entonces ya nos marcaba una pauta. Sin embargo, esta pauta pues definitivamente se aceleró con el tema del COVID-19. ¿Por qué? Porque al final estos momentos de crisis son momentos decisivos en la carrera y en la vida de los empleados.
Y son momentos decisivos porque son momentos que impactan en el largo plazo. Ninguno de los que estamos presentes en este webinar y pues hemos pasado por una coyuntura o una crisis como esta. Pero finalmente estas crisis de algún modo nos impulsan a también, digamos, a buscar formas de transformarnos. Y esto lo que ha hecho es impulsar la transformación de la gestión de recursos humanos. ¿Por qué? Porque al final estos momentos que impactan en el largo plazo, pues también tienen un impacto en el comportamiento de las personas y tienen un impacto en el compromiso y la productividad, y de eso vamos a estar hablando durante toda la presentación, porque en momentos de crisis y en momentos de coyuntura nosotros siempre vamos a necesitar de los colaboradores para que nos ayuden a impulsar nuestro negocio. Entonces, es así como, digamos, producto de esta crisis, nosotros nos repreguntamos, y por eso les hablaba mucho del tema de la reflexión, ¿cómo volvemos a lo básico? O mejor dicho, ¿por qué tenemos que volver a lo básico? ¿Qué sucede? Todos, si la mayoría de los que estamos acá estamos en el mundo de recursos humanos, nosotros desde hace muchos años venimos hablando de la propuesta de valor al empleado. Y venimos hablando de una propuesta de valor al empleado que está de alguna manera enmarcada, o su base y su punto de partida tiene que ver con lo que ven en la base de la pirámide, que es la compensación total o la recompensa. Siempre partíamos del punto de que los beneficios económicos y la compensación eran clave dentro de la gestión de recursos humanos y eran clave dentro del compromiso de los empleados. Pero esta coyuntura lleva a, digamos, a ir un paso para atrás. Y es que ese paso para atrás lo que nos dice es que tenemos que abordar las necesidades básicas de las personas. Porque cuando nosotros abordamos las necesidades básicas de las personas, realmente estamos teniendo un impacto no solamente en la salud y en el bienestar de los empleados, sino también estamos teniendo un impacto en el largo plazo que se va a traducir en compromiso o productividad. Esto es clave para abordar el tema de la experiencia empleada en las organizaciones y es clave para repensar esta propuesta de valor. Entonces, digamos, hay algunas cosas que nosotros sugerimos para abordar de alguna manera a nivel macro cuáles son esos puntos que deberíamos tocar de las necesidades humanas. Hay un punto importante que tiene que ver, si pueden ver a la derecha de la diapositiva, con la estabilidad económica. Y esto lo que nos lleva es que las organizaciones en momentos como este tenemos que ser muy transparentes. Tenemos que utilizar la comunicación como herramienta clave. ¿Para qué? Para que los empleados entiendan la importancia del impacto de esta crisis dentro del negocio. Porque si no, empiezan los rumores y la gente asume lo peor. Yo les voy a contar una anécdota muy rápida, y esto tiene que ver con una vivencia propia en Mercer. Cuando recién comenzó esta coyuntura, nosotros empezamos, todos los trabajadores a nivel mundial en Mercer, empezamos a recibir comunicaciones y videos del CEO de todo el grupo, ni siquiera solo de Mercer, sino del grupo, porque nosotros pertenecemos a un grupo que es MMC. Y hubo un tema que siempre mencionaba Dan y que estaba asociado a que MMC lo primero que le iba a dar prioridad era a mantener la estabilidad laboral de todos aquellos que trabajamos en Mercer y a mantener la salud como segundo foco. Y de algún modo esto nos empezó a generar cierta tranquilidad a todos los trabajadores de Mercer en el mundo, pues porque de algún modo tú entendías que la empresa estaba haciendo todo lo posible a pesar de la coyuntura para mantener nuestros trabajos. Y esto ha sido para el compromiso de todos los colaboradores que trabajan en Mercer. Yo tengo un equipo de consultores a cargo y la verdad es que es increíble cómo la gente agradece este tipo de comunicaciones, cómo la gente siente tranquilidad con una cosa tan básica como puede ser una comunicación constante y un video. Entonces, eso como punto número 1.
Otro tema que también está asociado a la comunicación tiene que ver con mantener a las personas comunicadas, porque no podemos asumir que las personas tienen información y sobre todo que tienen información clara. Y un tercer punto, que a mí este punto me parece súper importante rescatar, sobre todo en este mundo en el que estamos ante el trabajo virtual, que tiene que ver con permitir que nuestras plataformas digitales nos permitan de algún modo regresar a ese contexto social. ¿Y por qué les comento esto? Porque en las organizaciones, digamos, cuando uno está en el día a día de la oficina, uno puede llegar, está en una mesa tomándose un café y conversas simplemente cosas del día a día con las personas con las que trabaja. ¿Qué genera esto? Esto por un lado genera confianza y esto permite que luego nosotros podamos tener conversaciones más complejas de trabajo, que en algunos casos pueden ser hasta puntos de vista encontrados, pero esa relación de confianza se mantiene. A lo que nos lleva un poco este trabajo virtual es a que esa relación cercana del día a día, esos comentarios que van construyendo relaciones sociales dentro de las organizaciones se pierda un poco. Entonces, los líderes de la organización tienen que tener conversaciones constantes con las personas, utilizar estas plataformas virtuales no solamente, digamos, para hacer llamadas de trabajo, sino también para permitirse dentro de sus equipos tener espacios de distinta índole. O sea, yo les cuento que escucho todo de parte de nuestros clientes. Tengo un cliente que me decía el otro día que ahora tenían viernes de karaoke entre sus empleados. Y esto les permite generar esa cercanía que pierdes un poco a la distancia. Y esto también es parte de regresar a lo básico. Y digamos, finalmente, el tema del cuidado de la salud, que pues el bienestar en estos momentos es clave, y no solamente el bienestar desde el punto de vista físico, sino el bienestar desde el punto de vista mental. Yo también he visto en muchos clientes que tenemos en Mercer que se han estado de alguna manera gestionando plataformas psicológicas que permiten darle atención psicológica a los trabajadores, porque el bienestar mental ante estos procesos de coyuntura es clave. Las personas tienen realidades demasiado distintas en cada uno de sus hogares, entonces mantener el bienestar físico como mental es clave. Y definitivamente hay organizaciones que no todos los puestos están preparados para la actividad actual, digamos, o que requieren tener personal físico, sea en el front office o sea en plantas de producción, por ejemplo. Entonces, el proporcionar recursos que le permitan a las personas un desplazamiento seguro también es clave y es parte de ir a lo básico. Entonces, este tema de regresar a lo básico lo que nos lleva es a cómo vamos a repensar esta propuesta de valor. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta para empezar a desarrollar una propuesta de valor que genere experiencia y que permita acompañar a los empleados en los distintos momentos, digamos, de la vida? Y estos momentos los vamos a estar hablando más adelante, porque los momentos son claves dentro de una gestión de experiencia empleado. Entonces, digamos, dicho esto, nosotros también durante esta crisis le preguntábamos a los líderes de recursos humanos cuáles eran las principales preocupaciones que estaban escuchando de su fuerza laboral. Y si se dan cuenta, los 4 primeros puntos que aparecen en este gráfico están absolutamente relacionados con las necesidades básicas que les hablaba al inicio, con la ansiedad o con el impacto que tiene esta crisis en el trabajo, con los desafíos para trabajar virtualmente y con problemas relacionados a la salud definitivamente. Por ende, también le preguntábamos, en este caso, a los líderes de recursos humanos, cuáles eran sus top 3 prioridades de experiencia empleado a la luz de la pandemia. Y esto porque ya sabíamos que el tema de experiencia empleado era un tema que se estaba empezando a tocar y que ante una crisis como esta se iba a acelerar.
Entonces, le preguntamos esto a los líderes de recursos humanos, esto también es una encuesta a nivel mundial, y salen 2 puntos que para mí son claves. Uno tiene que ver con comunicar y el otro tiene que ver con escuchar. Y esto, si alguno de ustedes ha estado en los webinars anteriores que hemos estado dictando durante este mes, seguramente escucharon el tema de liderar con empatía, porque comunicar y escuchar tiene que ver con el liderar con empatía, tiene que ver con comprender las inquietudes que tienen cada uno de los colaboradores. Y este tema de liderar con empatía es una herramienta clave, sobre todo para los líderes, que son los que están cerca de nuestra gente, y que de alguna manera se relaciona con el tercer punto, porque si nosotros estamos cerca de la gente, si nosotros logramos generar esta experiencia positiva, vamos a lograr mantener el compromiso y productividad que tanto requerimos en momentos de crisis para que los colaboradores estén comprometidos en el giro que le tengamos que dar a nuestro negocio. Entonces, si pensamos en todo esto que hemos conversado, en el abordaje de las necesidades básicas, en esta necesidad de estar dentro de los momentos de la vida de los trabajadores, nos damos cuenta que la propuesta de valor se ha quedado corta. Y esto también en nuestra encuesta, digamos, que realizamos a inicio del año previo a la pandemia, le preguntamos a los empleados, por ejemplo, acerca del tema de desarrollo de carrera, y el 44% decía que no entiende sus posibilidades de desarrollo de carrera. Y este punto lo voy a retomar más adelante, porque esto no necesariamente implica que la organización no tiene la posibilidad de desarrollo de carrera, sino que probablemente no estamos siendo claros en transmitir estas oportunidades que tenemos dentro de las organizaciones. 37% decían que se enfrentaban a una burocracia muy fuerte y 30% de los empleados no tienen claridad hacia dónde está yendo la organización. Ahora bien, ¿qué tienen estos 3 puntos en común? Estos 3 puntos tienen en común que son momentos. Y les decía que íbamos a hablar de los momentos, porque los momentos tienen un rol clave para entender la experiencia del empleado. Los momentos más importantes dentro de la vida, tanto personal como profesional, de los trabajadores son momentos que siempre van a estar cargados de emociones, y van a estar cargados de emociones, sean positivas o sean negativas. Entonces, nosotros, si queremos desarrollar una experiencia empleado positiva, tenemos que lograr acompañar a los empleados en el viaje completo. Y el viaje completo, por ejemplo, si me voy al cuadro, digamos, a la parte superior izquierda, vemos que yo puedo acompañar a un empleado desde el onboarding, desde el inicio del trabajo hasta la salida y su retiro. Y de hecho esto es un tema que lleva para otro webinar, pero el tema de los despidos responsables es clave y es parte de la experiencia empleado, porque nuevamente si los momentos son claves, las personas siempre van a recordar si la salida de su organización fue positiva o no. Por ejemplo, nosotros hablamos en la lámina anterior del desarrollo de carrera, y el desarrollo de carrera tiene que ver, por ejemplo, con el segundo punto que está en este cuadro, que tiene que ver con una promoción dentro de la organización. Adicional a esto, hay otros tipos de momentos que tienen que ver con la vida de los colaboradores fuera de la compañía, cuando nace un bebé, cuando las personas se casan, y las distintas realidades que tienen, digamos, dentro de su vida personal. Entonces, las personas siempre van a recordar que nosotros los hayamos acompañado en estos momentos importantes. Y eso automáticamente va a generar un compromiso y va a impulsar de alguna manera la productividad en la organización. Entonces, si yo de algún modo pienso en estos momentos, pienso en que la vida de los colaboradores o acompañar a los colaboradores en los distintos momentos de la vida es importante,
lo primero que nos tenemos que preguntar es qué tipos de experiencia quiere la gente, qué necesita la gente. Y acá viene otro de los temas donde la propuesta de valor se nos queda corta. ¿Por qué? Porque muchos de los que estamos en este mundo de recursos humanos, que hemos trabajado en distintas áreas de recursos humanos, vemos o siempre vemos con una gran preocupación cómo deberíamos segmentar la propuesta de valor. Entonces, estuvo muy de moda que la propuesta de valor, y yo creo que sigue siendo así de todas maneras, la segmentábamos por generaciones. ¿Qué hacemos con los millennials? ¿Qué hacemos con los baby boomers? Y nos preocupamos mucho en estructurar, si quieren, de alguna manera nuestra propuesta de beneficios de acuerdo a los segmentos generacionales. Pero lo que nos dice este tema de la experiencia es que no importa dentro de qué segmento generacional te encuentres. Tú puedes estar dentro de una misma generación, pero las personas van a tener intereses diversos, situaciones familiares distintas, estilos de vida distintos. Entonces, tenemos que entender qué es lo que quiere la gente, porque como bien pueden ver en esta lámina, pues cada cabeza es un mundo y cada persona requiere o tiene necesidades diferentes. Entonces, este tema de la experiencia empleado nos lleva a repreguntarnos realmente cómo debemos segmentar nuestra propuesta de valor para poder atender todas esas necesidades que tenemos en la organización. Y esto lo que nos lleva es a pensar que deberíamos de alguna manera pasar de lo que hace muchos años hablábamos de un contrato de lealtad que partía de la base de esa pirámide que yo les mencionaba al inicio, que tenía que ver con el tema de la recompensa, de la compensación total, el salario y los beneficios. ¿Para qué? Para retener a las personas. Y esto tiene que pasar ahora a lo que nosotros como punto de vista mencionamos como experiencia. Un contrato de experiencia, ¿por qué? Porque las personas, para las personas cada vez es más importante el propósito, el cómo con nuestro trabajo impactamos en la vida de los demás. ¿Cómo generamos impacto, bien sea dentro de la organización, bien sea afuera de la organización, cómo estamos impactando en la vida de las personas? Y finalmente, lo que debemos buscar con este nuevo concepto de propuesta de valor es poder generar experiencias gratificantes para que las personas a través del trabajo puedan lograr el propósito y finalmente, como quieren, impactar en las vidas de las personas. Entonces, si pensamos en este contrato de experiencia, finalmente, ¿qué será lo que llamamos experiencia? ¿Qué es la experiencia empleado? ¿Cómo entra a jugar la experiencia empleado dentro de la propuesta de valor? Entonces, la experiencia empleado, como nosotros lo vemos, es la intersección entre las expectativas de los empleados, que tiene que ver con el qué soy, qué valoro, tiene que ver con el entorno, que tiene que ver con los puntos de contacto dentro de la organización, como puede ser la cultura, como puede ser el liderazgo de la organización, los programas, todo lo que tenga que ver con las interacciones dentro del lugar de trabajo y finalmente la interacción con los eventos. Y los eventos tienen que ver con esto que les comentaba al inicio, que los eventos están cargados de momentos. Entonces, siempre va a entrar dentro del tema de experiencia cómo nosotros podemos impactar en los distintos momentos de la vida de los empleados. Y más aún en un tiempo de crisis donde necesitamos que las personas impulsen la organización. Y el tema de la experiencia, que también es un punto importante acá, es que la experiencia es un hecho que ocurre en vivo. Es decir, las personas van a tener experiencias, bien sea que nosotros las podamos abordar como organización positivamente o no. Estas experiencias van a ocurrir. Entonces, abordar, digamos, de alguna manera estos momentos y poder lograr diseñar una propuesta de valor
donde nosotros vamos a impactar en los distintos momentos de la organización, vamos a poder lograr realmente tener una experiencia empleado positiva. Y además, hoy en día, y lo vamos a ver más adelante, la vida está cargada de experiencias en todos los momentos de nuestra vida. Nosotros hoy en día tenemos experiencias cuando vamos a un banco, cuando vamos a un comercial, en la internet, y más ahora que estamos, muchos, continuamos en cuarentena. Entonces, la experiencia no solamente forma parte en nuestro trabajo, la experiencia es parte de nuestra vida. Y acá, para ver, digamos, si además nos activamos un poquito, yo quería reflexionar un tema. Yo quería que nos tomemos unos segundos para pensar cómo es nuestra experiencia en nuestra tienda o en nuestro restaurante favorito, y les pediría que me respondan con 2 o 3 palabras por el chat cómo ustedes desde su perspectiva piensan o en qué piensan cuando piensan en su restaurante o en su tienda favorita. ¿Qué cosas se les viene a la cabeza cuando pensamos en la experiencia de esos lugares? ¿Qué nos hace sentir especiales? A ver, ¿quién me ayuda con un par de experiencias? Confort. Confort, satisfacción, comodidad, tranquilidad. Hogar y elegancia. Me voy a quedar con estos primeros, ¿ya? Felicidad, música. ¿Se dan cuenta que aproximadamente han escrito unas 10 personas y podrían seguir participando todos, y cada uno vamos a ver la experiencia desde distinta perspectiva o de distintos puntos de vista? Porque para cada uno la experiencia es diferente y vivimos la experiencia distinta. Por ejemplo, al que le gusta, no sé, el que ve la experiencia desde un punto de vista de la tranquilidad, no necesariamente es el mismo que ve la experiencia desde el punto de vista de un lugar quizás un poco más ruidoso, más juvenil o con música a alto volumen. A mí, por ejemplo, no me gusta un restaurante donde la música esté muy alta porque no me permite conversar con las personas con quien estoy. Hay gente que va a un lugar así y lo que le gusta es que haya música alta y que eso ambiente el lugar. Entonces, definitivamente, cada uno de nosotros, como pudieron ver en este pequeño ejercicio que fue muy rápido, tenemos o percibimos la experiencia de manera distinta. Y es que, como yo les decía, estamos viviendo en la economía de la experiencia. Hoy en día, tanto las empresas de producto como las empresas de servicio, la experiencia al cliente es el principal impulsor de la competencia. Y si la experiencia es importante para el consumidor, ¿cómo no va a ser importante para nuestros colaboradores dentro de las organizaciones? Si además somos las mismas personas las que buscamos brindar experiencia. Por lo tanto, para nosotros, para todas las personas, para todos los colaboradores, la experiencia es un diferenciador. Si se dan cuenta, en esta encuesta vemos cómo digamos, desde el punto de vista del empleado, la experiencia del empleado va a impulsar el 67% de la ventaja competitiva de las organizaciones. Decimos que el 69% de los ejecutivos coinciden en que recursos humanos necesita replantearse su paradigma del éxito debido a la importancia de la experiencia del empleado. No podemos generar más programas de propuestas de valor que diseñemos nosotros en recursos humanos con nuestro mejor criterio, porque definitivamente tenemos que escuchar a las personas. Tenemos que entender que este tema de la experiencia es clave para ir adelante en un mundo de transformación. Y yo les preguntaba al anterior, no solamente para que viéramos cómo cada uno tiene perspectivas distintas de cómo se aborda la experiencia, sino porque además yo los quería dejar con 3 conceptos que yo me voy muy feliz
de acá si ustedes se llevan estos 3 conceptos en la cabeza. Son para mí 3 de los conceptos claves que tienen que estar dentro de un diseño de experiencia de empleado. Y el primero tiene que ver con la intuición. Porque una de las características que tiene que tener una buena experiencia empleado o una experiencia empleado positiva tiene que ver con la intuición. Con que nosotros desarrollemos programas que sean entendibles para todo el mundo, sean visibles, que pueda hacer partícipe a los colaboradores de la organización y que la información sea transparente, sea fácil de entender, porque a veces tenemos demasiados sistemas o demasiados accesos distintos, programas diferentes y las personas no entienden las características de estos programas. Y si se acuerdan de lo que mencioné en una de las primeras láminas, el 44% de los trabajadores decía que no entendía sus posibilidades de desarrollo de carrera. Pero la verdad es que, como les mencioné, las personas o los colaboradores no entienden estas posibilidades de desarrollo de carrera, no porque no las haya, sino porque los programas no suelen ser lo suficientemente claros. Valga el término que voy a utilizar en inglés, o no son lo que llamamos user friendly, que tiene que ver con que la gente los pueda entender de manera clara y estén fácil de acceder para todas las personas. Este es un tema súper importante, el tema de la intuición. Luego, un segundo concepto que también me parece importante que se lleve, que tiene que ver con la facilidad en el delivery. ¿Cómo yo voy a entregar esta experiencia del empleado? Cuando uno habla con los líderes de distintas unidades de negocios dentro de la compañía, te dicen que les toma más de 1 hora realizar tareas sencillas de recursos humanos. Y yo les digo, pónganse a pensar, hablamos de los momentos, ¿no es cierto? Y hablamos de la interacción. Pónganse a pensar en un proceso que ustedes tengan en sus organizaciones donde la gente interactúa o donde más se interactúa con recursos humanos. A mí se me viene a la cabeza el tema del proceso de performance. Cuando definimos objetivos, entonces tenemos muchas idas y vueltas, luego tenemos algún momento a mitad de año y tenemos momentos a finales de año. Este proceso de performance, los líderes dentro de las organizaciones lo suelen ver súper complicado. Les cuesta mucho entender cómo tienen que cargar los objetivos. El delivery les resulta muy complejo. Entonces, uno de los temas importantes acá tiene que ver con simplificar nuestros procesos para que sean fáciles de entender por los líderes y los colaboradores de la organización. Y además con la capacidad que tengamos como organización de poder automatizar ciertos procesos. El tema de la digitalización va a ser clave dentro de los procesos de experiencia empleado. Y el tercer concepto, que también es muy importante para el diseño de la experiencia empleado, tiene que ver con la comunicación. Y cuando hablamos de comunicación, yo sí quise traer acá uno de los temas que suelen ser más álgidos o más complejos de tocar dentro de la propuesta de valor, que tiene que ver con la compensación. Porque generalmente, digamos, no vemos que los empleados tengan una comprensión acerca de los procesos de compensación. Es un proceso muy duro porque además de alguna manera toca el bolsillo de las personas, entonces tenemos que ser procesos tan complejos como este, donde el bolsillo de las personas está en el medio, tenemos que ser lo más transparente posible, tenemos que ser proactivos en contarle a la gente de qué va este tema de compensaciones. Yo cada vez más veo con buenos ojos que clientes nuestros ya empiezan de alguna manera a dar talleres de compensación para los líderes, para que las personas tengan las herramientas que necesitan o para que los líderes tengan las herramientas que necesitan para hablar con sus colaboradores y para explicarles de dónde salen
la valoración de puestos, de dónde salen las bandas salariales. Entonces, el tema de la comunicación también termina siendo clave dentro del diseño de una experiencia empleado. Yo los invito a que se queden con estos 3 conceptos para el diseño de una buena experiencia empleado: intuición, el delivery y la comunicación y la transparencia. Hay muchos temas más que podríamos abordar, pero les diría que estos 3 temas son los 3 temas, digamos, más importantes que tenemos que abordar para rediseñar nuestra propuesta de valor. ¿Qué nos toca entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nos toca hacer un cambio de mindset, nos toca, digamos, pasar de una propuesta de valor, donde acá hay un tema que siempre los clientes nos tocan. Cuando los clientes nos buscan para abordar estos temas de propuesta de valor, nos dicen, no, yo quiero que me hagas un benchmark de cómo es la propuesta de valor de mis competidores. Y a mí los temas de benchmark me generan me parecen importantes, sí, pero para temas como el de la experiencia empleado me generan cierto ruido, porque lo que funciona para otras organizaciones no necesariamente va a ser lo que va a funcionar para nuestra organización, porque las personas en las organizaciones, como ya vimos al inicio, tienen necesidades distintas. Entonces, cuidado cómo usamos de los benchmarks o cómo utilizamos los benchmarks para diseñar nuestra propuesta de valor. Lo más importante siempre va a ser nuestras personas y además qué cosas como compañía también estamos en las capacidades de otorgar. Entonces, súper importante tener cuidado con el tema del benchmark y no quedarnos solamente con un programa y estar generando cambios y cambios. Lo que nos lleva un poco a este cambio de mindset es a que nosotros entendamos justamente cuáles son esos puntos de dolor o cuáles son esos puntos de fricción que tienen nuestros clientes internos para poder nosotros abordar esas necesidades y poder reestructurar esa experiencia y que esa experiencia termine positiva. Además, cuando nosotros generamos procesos de co-creación con los empleados, vamos a poder ser más veloces también en cambiar si es que nos hemos equivocado o si no está funcionando, digamos, la propuesta que nosotros le estamos dando a nuestros empleados. Entonces, finalmente, ¿qué debemos priorizar para diseñar nuestra experiencia empleado? 4 puntos importantes. Así como les decía que habían 3 tópicos o 3 características que tenía que decir, que tenía que tener nuestra experiencia empleado, para mí hay 4 puntos importantes a la hora de diseñar. Primero, las capacidades digitales que tiene nuestra organización, las capacidades que tenemos para poder automatizar, para poder generar formas que puedan ayudar a personalizar. Uno de los grandes, no les diría contras, pero sí es un problema a resolver por muchas organizaciones, es que cuando, digamos, hablamos de experiencia empleado, hablamos de mucha personalización, porque hablamos de las necesidades. Entonces, si no tenemos herramientas digitales que nos ayuden a poder personalizar estas necesidades, hacer una experiencia empleado podría ser, digamos, bastante complejo. Entonces, importante priorizar el tema de las capacidades digitales, como les mencioné anteriormente, también identificar cuáles son esos puntos de fricción, esos puntos de dolor. Y este tercer punto me parece importantísimo y es cómo toda la organización está comprometida con la experiencia del empleado. Cuando hablo de toda la organización, esto empieza desde el gerente general de nuestras organizaciones. No podemos pensar en rediseñar nuestra propuesta de valor y en tratar de generar una experiencia positiva si todo el equipo de liderazgo y sus reportes no se la creen. Y es por eso que tenemos que vincular a todos los roles importantes que entren en juego dentro de la organización, desde los líderes
hasta definitivamente los colaboradores de las organizaciones. Por acá hablan del mapa de empatía. El mapa de empatía es clave para poder identificar esos puntos de dolor, si vamos al punto que mencionamos atrás. Pero involucrar a todos los líderes de las organizaciones, involucrar a cada colaborador es clave para el diseño de esta experiencia empleado. Si no, les prometo que no va a funcionar. Y por último, y no menos importante, lo que venimos comentando desde la presentación, que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo vamos a comunicar esto a nuestros colaboradores? Esto no es una tarea de recursos humanos, esa es la otra noticia. Esto es una tarea de los líderes de la organización. Esto es una tarea de todos, donde todos tenemos que participar en la comunicación. Entonces, importantísimo el tema de la comunicación dentro del diseño. Entonces, ustedes se preguntarán cómo podemos realmente diseñar una experiencia empleado. Ya sabemos cuáles son las características, ya sabemos cuáles son los puntos que deberíamos priorizar para diseñar esta experiencia empleado. Ahora, ¿cómo podemos diseñar esta experiencia empleado? Nosotros tenemos un abordaje que es bien simple, porque además dentro de estos temas tenemos que buscar la simplicidad, pero que a mí me parece súper potente. Y esto no debe ser muy ajeno para muchos de ustedes, porque además esto tiene que ver con, digamos, la mentalidad de diseño que hoy en día se está trabajando para generar experiencias al consumidor en organizaciones, nuevamente, tanto de productos como de servicios. Entonces, 3 puntos importantes para el diseño de la experiencia empleado. El primero, definir el problema. ¿Y con quién vamos a definir ese problema? Lo vamos a definir con los empleados, que los empleados son los que, digamos, nos van a decir cuáles son esas necesidades que tienen, cuáles son esos puntos de dolor. Entonces, para esto, digamos que pueden haber muchísimas herramientas. Hoy en día incluso existen herramientas tecnológicas para poder, por ejemplo, hacer focus group a larga distancia, hacer focus group de manera... Y los focus son muy buenos para poder de alguna manera co-crear estas soluciones que necesitamos. Luego vendría diseñar la solución. Una vez que tenemos los inputs tanto de los empleados como de los líderes de la organización y de otras herramientas que utilicemos, podemos diseñar esta propuesta. Y el punto más importante tiene que ver como el cómo medimos el impacto. Porque lo más importante de este diseño es que cuando co-creamos tenemos que tener la capacidad para poder recalibrar, para poder hacer testes, para poder medir, ver si las cosas están funcionando o no están funcionando y poder definitivamente generar un cambio para que realmente esta experiencia trascienda dentro de la organización. Entonces, el proceso, como pueden ver, es un proceso bien similar al típico proceso de diseño de experiencias de cualquier experiencia consumidor o de cualquier experiencia cliente, que para mí la clave está en el primer punto, en cómo lo defino, y luego cómo mido y cómo genero cambios, cómo genero cambios rápidos que me permitan recalibrar esta propuesta. Porque además esto está asociado con lo que muchos venimos de alguna manera viviendo en nuestras organizaciones. Nosotros ya no podemos tener planes que duren 2, 3, 4 años. Las propuestas que hacemos para los empleados tienen que ser dinámicas. Y ahí también la importancia de la tecnología, porque mismo los cambios tan bruscos nos lleva a que necesitamos herramientas que nos permitan poder generar cambios rápidos. Ahora bien, ¿qué de alguna manera, qué beneficio tiene para la organización desde nuestro punto de vista este tema de la experiencia empleado? Tiene para mí un impacto importante. Voy a empezar por el tercer punto,
que tiene que ver con mejorar el ROI de inversión en personas. Y esto no es menor, porque esta es la forma como los líderes de la organización empiezan a ver a recursos humanos como realmente un socio del negocio. Esto, si nosotros invertimos realmente en beneficios que las personas utilicen y que además las personas requieran, los gastos y el control de gastos de recursos humanos va a ser mucho más eficiente. Yo, cuando trabajaba fuera del mundo de consultoría, cuando trabajaba en la línea, veía en la organización donde trabajaba, teníamos unos beneficios espectaculares, espectaculares. Y que la gente, por un lado, no los conocía y por otro lado no los usaba, porque no era una necesidad para ellos. Entonces, terminábamos pagando por un beneficio por, me invento, 20 personas y éramos 6.000 y tantos de trabajadores. Entonces, definitivamente el ahorro en gastos o en gastar el dinero que realmente necesitan los empleados va a ser clave para tener eficiencias en gastos. Por otro lado, definitivamente vamos a tomar decisiones correctas, pues estamos diseñando en base a lo que nuestros propios empleados nos dicen. Y esto nos ayuda a impulsar de alguna manera el compromiso que es clave para, digamos, avanzar en los resultados de negocio, avanzar en los procesos de transformación que necesita la organización. Y por otro lado, mejorar la productividad. Que la productividad, pues de alguna manera, viene acompañada también del compromiso. Cuando tenemos compromiso o cuando logramos generar ese engage, de alguna manera automáticamente nuestros índices de productividad se incrementan. Entonces, yo los quiero dejar con 4 puntos para que recordemos, 4 puntos con los que para que ustedes se vayan de acá pensando en el impacto de este tema de la experiencia empleado. Por un lado, la experiencia del empleado va a ayudar a impulsar los resultados del negocio, por lo que les acabo de decir, un tema de mejora del ROI, de eficiencia en los gastos, un tema de compromiso y de productividad. La experiencia del empleado es multidimensional. ¿Por qué la experiencia del empleado es multidimensional? Por lo que les comenté al inicio, porque es la intersección entre expectativas, entre entorno y entre eventos que está asociados a los momentos dentro de la organización. La experiencia del empleado va a demandar un cambio súper importante en la forma en cómo recursos humanos opera. Este para mí es un punto clave. Yo creo que hay un mea culpa que nosotros podemos hacer todos los que trabajamos en recursos humanos, y es que durante muchos años generábamos propuestas, procesos, proyectos para las distintas áreas de la organización y las hacíamos en casa, las hacíamos dentro de recursos humanos. Esto denota un cambio de mindset importante, tanto de recursos humanos como de los líderes, para que entiendan que somos socios estratégicos del negocio y que además de alguna manera nos vean como partner para poder diseñar sus proyectos y los procesos que requieren para impulsar la transformación del negocio. Entonces, esto genera un cambio de mindset importante en recursos humanos, pero también genera un cambio de mindset importante en las personas que generan el negocio. Y por último, y no menos importante, nuevamente escuchar a la gente sobre las necesidades que tiene, buscar cuáles son esos puntos de fricción que de alguna forma nos lleven a poder diseñar una experiencia positiva para todos los trabajadores que están en nuestra organización y que esto permita que realmente nos recuerden siempre, y yo se los mencionaba en el mapa de momentos, que nos recuerden incluso en una desvinculación. Por eso la desvinculación responsable es tan importante, porque además ese es un momento que los empleados siempre van a recordar. Y si la salida tuvo una experiencia positiva, definitivamente nuestra organización va a tener un posicionamiento de marca totalmente diferente. Entonces, de algún modo, digamos, yo los quería dejar con las características de la experiencia empleado,
con aquellos temas que debemos priorizar en los temas de experiencia empleado, cuáles son esos beneficios, y también los quiero dejar con algunas reflexiones. Yo quiero que ustedes se vayan de acá, digamos, pensando en algunos puntos que comentamos. Por ejemplo, si ustedes han reunido o no han reunido, digamos, información sobre cuáles son esos puntos de dolor, cuáles son esas expectativas que tienen los empleados. Esto es clave. Si no lo han hecho, hoy, digamos, estamos en el momento de empezar a pensar cómo escuchar a mi gente, cómo voy a escuchar las necesidades que tiene mi gente, cómo voy a trabajar esto con los líderes de mi organización. Si hemos identificado cuáles son esos momentos claves que importan a los empleados de mi organización dentro de la carrera y dentro de su vida personal. Y esto también lo podemos hacer mediante pulsos, esto también lo podemos hacer mediante focus group. Nuevamente, yo puedo voltearme y ver a mis competidores y ver un montón de benchmark de cosas que le funcionan a otros, pero no necesariamente va a ser lo que me funciona a mí, porque las necesidades van a ser distintas y esos momentos claves van a ser súper importantes que nosotros los entendamos para poder diseñar o para poder rediseñar nuestra propuesta de valor. Otro punto que les dejo por acá, otra reflexión es si ustedes están utilizando datos y análisis para identificar posibles puntos de dolor o poder hacer ciertos análisis de qué cosas están faltando dentro de mi propuesta de valor. Yo siempre he dicho que dentro de recursos humanos tenemos bases de datos súper valiosas, que si nosotros tuviéramos una pequeñita área de analytics o de business intelligence dentro de nuestra misma área de recursos humanos, fuéramos capaces de cruzar datos y hacer propuestas muy potentes. ¿Con qué otra reflexión les dejo por acá? Importante que ustedes sepan cómo son vistos por los líderes y los colaboradores de la organización. Y esto, si bien lo podemos ver en encuestas de clima, es súper importante, sobre todo aquellas organizaciones que tienen business partner, que los business partners hablen con sus líderes, que realmente entendamos si hoy nos están viendo como los socios estratégicos del negocio que nosotros queremos que nos vean. Esto es muy importante, que escuchemos a la gente, que escuchemos a los líderes de nuestra organización. Y por último, los dejo con una reflexión de Robert Pirsig, donde Robert dice que el mundo emerge como una relación entre el hombre y su experiencia. Él es un participante en la creación de todas las cosas. Nuevamente, nosotros estamos hoy en día generando experiencias, por lo tanto, el factor diferenciador va a ser la experiencia. Entonces, digamos, con estas reflexiones, les abro el espacio para que puedan realizar sus preguntas. Lo primero, agradecer al público que ha participado de este ciclo de webinars sobre talento humano que el día de hoy has cerrado tú con esta presentación interesante. Agradecer a todas las personas de Mercer que estuvieron con nosotros estas 4 semanas, alcanzándonos sus conocimientos y experiencias de campo que han tenido. Y bueno, agradecer también a Adriana el día de hoy especialmente por haber aceptado esta invitación de la universidad para dictar esta charla, este webinar interesante que hemos aprendido mucho sobre lo que viene para el trabajador en esta época de COVID-19. Muchas gracias, señores y señores, por su participación. Estaremos próximamente en nuevas actividades virtuales. Estamos próximos a un seminario internacional sobre coaching. Seguramente ya les estará llegando las invitaciones, entonces los esperamos y esperamos tenerlos en las próximas actividades que estamos organizando como Centro de Educación Continua de la Universidad Ricardo Palma.
Muchísimas gracias y buenas noches y gracias nuevamente a Adriana Villalba por tu presentación. Muchas gracias, Edward, y gracias a todos los que nos acompañaron esta noche. Que tengan buenas noches.